Ahí estamos. Jairo Vildosa, bienvenido a Arsenal en América, bienvenido a esta previa del partido entre el Manchester United y el Arsenal correspondiente a la fecha número 28 de la Premier. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Yo no sé si estará bien o no, Rodri, pero me siento aquí como en casa. Yo aquí me siento tranquilo. Sé que vendrán los bardeos por ahí en el chat seguramente, pero claro, hoy vengo muy perfil bajo también. Hoy vengo muy perfil bajo por cómo viene mi equipo, pero sobre todo por el contexto en el que llegamos ambos. Obviamente, lo que les pasó a ustedes en Europa no tiene nada que ver con lo que nos pasó a Uf, nosotros y lo que puede ser la jornada de... El Arsenal clasificó a los cuartos de final de la Champions, mientras que Manchester United pudo haber obtenido un mejor resultado, termina siendo un empate que no es un mal resultado. Si uno ve el trámite del partido, de repente sí te queda una mala sensación, pero va a ser interesante lo que plantea Rubén Amorín el día de mañana y el propio Mikel Arteta. También me interesa mucho sí. ver cómo se afronta este partido. Sí, sí, tenemos un partidazo como todos los United Arsenal en Old Trafford. Me parece que una rivalidad de muchísimos años que creció lógicamente cuando competían por el título, ¿no? A fines de los 90, a principios de los 2000, la época de Ferguson con la de Wenger. Me parece que ahí fue el máximo esplendor de esta rivalidad que sigue teniendo, ¿no? Algunos condimentos y seguramente nos va a ofrecer un gran partido mañana en Old Trafford. Pero como vos bien decías, Jairo, me parece que ambos equipos han atravesado diferentes semanas y me gustaría que charlemos sobre esto. Ya vamos a hablar del 7-1 al PSV seguramente, que lo hemos analizado en este espacio, en este canal con toda la gente, pero quiero que hablemos de la visita del Manchester United a la Real Sociedad en España, los octavos de la Europa League. Mereció más el United, me parece, Jairo. Yo lo que vi del partido, vi un United que me gustó cómo jugó, que no cometió tantos errores y que se lleva un empate que sabe un poquito a poco, ¿no? Me parece que hubiera sido un triunfo lo más justo, me parece, ¿no? Sí, el trámite del partido te dice muchas cosas, porque Rubén Amorín lo decía en el postpartido, lo pudimos ganar, pero también lo pudimos perder al final. Onana termina siendo figura en un par, ya después del penalti, pues el United queda sin piernas, Rodri. Es que el problema de acá es que el United viene con aquella fatídica semana entre Lisandro Martínez, Amad Diallo y Maino, que se terminan lesionando prácticamente todos previo a Tottenham, y aparte de eso tuvimos que jugar 120 minutos más penales ante Fulham, más este partido de Claro. desgaste ante la Real Sociedad. Entonces, claro, el equipo viene muy desgastado. Previo a la Real nos enteramos que Manuel Ugarte y Harry Maguire no iban a estar. Parece ser que pudiesen estar disponibles mañana, regresa Toby Collier, pero son como los soldaditos, recuperamos a uno y caen dos, entonces claro, la balanza no se termina equilibrando. Y bueno, Rodri y todo el chat, mañana pudiésemos tener ex jugadores de Arsenal que llegan como canteranos. Aiden Haven llega más como figura de primer equipo para Sí, Manchester United. Yo creo que ambos van a tener minutos, Chido y Aiden sí. Haven para mañana, porque aparte ninguno, porque Chido no puede jugar Europa League. Entonces, bueno, ya lo vimos ante Fulham, que mostró cosas interesantes y con el tema del 9, con los fallos de Hollum, con los fallos de Circe, con todo, bueno, Circe que viene a anotar justamente, buena noticia, pero sí, poco premio. A mí sí hay algo que me preocupa, Rodri, y es que la Real Sociedad no tuvo probablemente a su mejor futbolista, y para la vuelta puede que sí lo tenga, a Subimendi, que Subimendi. ustedes lo tienen por ahí en carpeta. Entonces, claro, sí se vio una Real muy golpeada en esa mitad de la cancha, pero bueno, también yo te puedo decir lo mismo de Manuel Ugarte. No es lo mismo jugar con Casemiro, que jugó muy bien la ida, que jugar con Manuel Ugarte también en la mitad de la cancha, obviamente. No, no, sin duda, sin duda. Saludo a la gente ahí del chat que se va sumando, Santi Gianán, que odia al Liverpool. Bueno, ha ganado el Liverpool recientemente. Está también ahí el flaco Martín Battaglini, bienvenido flaquito, que nos pregunta, ¿no? Si el resultado de Champions del Arsenal permite ir al clásico ante el United con lo mejor. Está también Kazmik, siempre presente, siempre listo, siempre ahí en el chat. Bueno, gente que se va sumando, saludamos también a toda la gente de YouTube, porque este contenido después se va a ver lógicamente en esa plataforma. Así que también bienvenidos a este canal. Y con lo que comentabas, la verdad que sí, un Subimendi que está en el radar del Arsenal, que faltó en el partido de ida ante el United y que seguramente en Old Trafford pueda reaparecer, ¿no? Para tratar de ayudar a la Real a dar el golpe en una cancha donde al Manchester United esta temporada se le dio un poco vuelta a la historia, ¿no? Ya no es la fortaleza que supo ser Old Trafford y los resultados han sido bastante irregulares, ¿no? Para un United que siempre en casa daba un plus o se hacía un equipo mucho más fuerte, ¿no? No sé cómo lo viste vos esta No, temporada.
Los grandes resultados de Rubén Amorín, Rodri, en Anfield, en Emirates por FA Cup, Sí, en Etihad ante Manchester City, pero en casa no. En casa ha sido todo lo contrario realmente. Rubén Amorín ha hablado mucho de la presión que siente el equipo jugando en casa. Ojalá revertir esta situación pues esta semana, arrancando desde mañana contra Arsenal y posteriormente ante Real Sociedad. Rubén Amorín fue muy claro en que en el Manchester United no puedes rotar para un partido así. Entonces, claro, yo creo que no va a ser un 11 propiamente de gala, que igual no hay mucho de dónde elegir, pero sí creo que puede meter alguna pieza por ahí para descansar, por ejemplo, a un Carlos Enrique Casemiro o Toby Collier que viene llegando de lesión, o al propio Holum, o al propio Circe, ver si ingresa Eriksen. Si Ugarte está, yo no lo utilizaría. Me parece que lo mejor es guardarlo ya para el partido. Si Maguire claro. está igual. Aiden Haven debutó y debutó bastante bien. Es un chico con mucho talento, te digo. Tanto Muy Chidobe bueno, como muy bueno. Haven creo que van a envejecer muy bien con el United, a lo que me refiero. Fueron inversiones muy bajas, prácticamente minúsculas en el mundo del fútbol y eventualmente, si son jugadores de primer equipo, si los puedes vender en un futuro, va a terminar siendo un buen negocio para Manchester United, más en este panorama tan caótico y a nivel financiero. Creo que el United está apostando por estas figuras jóvenes, no solamente de cara a Rodri a tenerlos en el primer equipo, sino de cara a una futura venta y poder sacar profit Claro, de claro. esto, entendiendo que representa números verdes para tema de fair play. Cambiar un poquito la política deportiva, ¿no? Un United que siempre ha Sí, gastado mucho total. dinero en jugadores Sí. que quizás estaban a punto de dar un salto y que después quizás no terminan rindiendo de la mejor manera. Y me parece que esto es Ujú, una política deportiva un poco más sana, porque son jugadores que tienen mucho ujú, margen de mejora, mucho potencial. Para algún desprevenido, hablamos de Chido Obi Martin, un chico que se ujú, cansaba de hacer goles en la academia del Arsenal. ujú. La verdad que muy, muy superior, muy, la verdad, un diamante en bruto. Físicamente imponente. Sí, Que sí, hasta en el sí. fútbol de primer nivel tú lo ves y lo ves con físico de fútbol de primera división Parece un directamente. futbolista profesional y tiene Ujú, 16 sí, años, total. ¿no? 15, 16 años, Ajá, sí. Ujú, 16 años creo, sí, bueno. sí. Ujú, Y Aiden Heaven, un central también bastante espigado, que tiene buena ujú. técnica, que ha jugado de pivote, de mediocentro, entonces también está acostumbrado a jugar en zonas más congestionadas, tiene buena salida y puede ser un proyecto muy interesante también para el United. También era jugador del Arsenal. Arteta lo había subido al primer equipo en esta pretemporada, en la pretemporada previa a esta campaña, Jugó ante y United en pretemporada. jugó ante United, exactamente, en Estados Unidos. Ujú, Sí, sí, jugó sí, ante sí, United. sí. Tiene 17 Chidobi, recién cumplidos en 17. noviembre, justamente. Ah, recién Ujú, cumplidos. 17 recién ujú, cumplidos. Bueno, y Aiden Heaven debe andar por ahí, debe tener unos 18, 19, no ujú. mucho más. Bueno, 18 por chicos ahí. muy jóvenes que han decidido ir a jugar al United y que han encontrado un equipo que les da más minutos como profesionales, ¿no? Quizás en el Claro. primer equipo del Arsenal no tenían estas posibilidades y me parece que bueno, lógicamente son Que, libres de elegir dónde jugar, ¿no? que Rodri, Chido hubiese podido debutar con Arsenal, creo yo, con toda esta crisis de lesiones, probablemente, entendiendo por lo Sí, menos algún sí, minuto, no digo tanto quizás titularidad, pero probablemente hubiese podido sí. tener su oportunidad. Fíjate las cosas del fútbol, no veía ningún panorama, Gabriel Jesús, Havertz y todo lo demás, y fíjate todo lo que terminó pasando. Y sí, sí, no tuvo demasiada paciencia, ¿no? Le faltó un poquito más de paciencia como para Ujú, esperar su momento. Yo creo que igual Arteta no sé si se lo hubiera dado tan pronto, quizás como vos decís, ujú, algunos ingresos a cuenta gotas, pero también sucede que ujú, hoy en el Arsenal la exigencia es tan alta y el calendario aprieta tanto que no hay mucho margen para pruebas, para también exponer sí, a chicos que tienen que hacer sus primeras armas como profesionales en un contexto donde el equipo sigue peleando ciertos objetivos bastante ujú, grandes y quizás son responsabilidades que no hay que cargarles a chicos que pueden tener talento y que tienen mucho potencial, pero poco a poco, ¿no? Me parece que ah, el progreso en Arsenal se hace muy paulatinamente. De hecho, hubo mucha gente que hoy disfrutamos, ¿no? De Ethan Nwaneri, de Miles Lewis Kelly, que están muy afianzados en el primer equipo, pero hubo un tiempo donde hasta se criticaba a Arteta porque no les daba los minutos claro. suficientes. La Ya gente es muy pensaba común, que, ya es que muy ya común. tenían que ingresar en el equipo y Arteta en algún momento dijo, yo tengo que ir
poniendo ladrillo por ladrillo. No me sirve de nada poner 5 ladrillos juntos porque eso puede generar algún tipo de problemas en la estructura, ¿no? Cuando uno le da posibilidades a los chicos, tienen que ser pasos muy seguros y me parece que eso es un poco lo que se pretende. Y bueno, Chido Obi vio en el United una oportunidad y la debe estar aprovechando porque, como vos decís, ante Sí. Fulham se vieron cosas positivas, ya empieza a tener Ujú. minutos en Premier y si llega a jugar contra Arsenal va a haber un condimento muy especial ahí, ¿no? Claro, total, aparte en Old Trafford, estuvo cerquita de anotarle a Fulham, estuvo muy cerca, bueno, tapada Sí. de ex Arsenal, ¿será que había algo ahí, unos Leno. comentarios previamente? Porque Leno es un tapadón lo que le metía a Sí. Chidobe, no sé si alcanzaste a ver la jugada, ya la pelota prácticamente le había pasado por atrás, que termina siendo un Tapadón. partidazo de ver Leno justamente, pero sí, un Arsenal y... El tema es que yo lo he dicho mucho, los Messi, los Cristiano, los Mbappé, los Haaland, los Lamine Yamal, le han hecho daño al fútbol en otro sentido, que no se me malinterprete, pero creer que un futbolista ya de 16, 17, 18 está para primer equipo de un gran club, generalmente no es así, porque No, estos no, mismos claro. grandes talentos, bueno, los primeros años de Cristiano en el United fueron complicados. Lamine Yamal ha tenido problemas físicos también, y el propio Hansi Flick ha buscado la manera, claro, es muy complicado porque yo creo que ahí es donde los Arteta, Morín, el propio Klopp, Arne Slot, ahora se me fue la bola, se cuidan mucho las espaldas porque de repente pones un chico que empieza a Claro. rendir y después cómo lo sacas del once titular. Entonces quizás no tiene el físico ni la mentalidad y lo pones en ese contexto y de repente rinde y quizás estás más preocupado porque rinda y que el fanático ya lo pida de manera definitiva sin estar listo y por ahí se te complica un poquito la cosa también. Sí, total, total. Es normal. Jairo, te quería preguntar, bueno, por esta semana el Arsenal ganó muy cómodamente en Champions, si querés después comentamos algunas cosas, pero para cerrar un poquito la presentación del United en Europa League, ¿por qué no ganó el United en casa de la Real en esa visita a España? Siendo que la verdad para mí jugó un partido a muy buen nivel, teniendo en cuenta lo que eran los últimos rendimientos del equipo también, ¿no? Uno no puede poner una vara altísima en un United que está empezando o que intenta encontrarse, ¿no? Como equipo. Pero lo vi sólido, vi que las individualidades, algunas individualidades tuvieron un muy buen partido. Me gustó el partido de Sirkse. Bueno, Ujú. Bruno siempre, más allá del penal que cometió, es un jugador muy interesante en los metros finales. No había cometido grandes errores en defensa, también el United, que No. últimamente lo habían perjudicado, pero hizo un partido bastante serio en ese aspecto y se le termina escapando, ¿no? Con ese penal. Bueno, ¿por qué pensás que no se le pudo dar el triunfo? Y si tuvieras que destacar algunos aspectos positivos y negativos del partido, ¿cuáles serían? Para mí el United juega siempre dos partidos. Juega un partido contra el rival y un partido contra él mismo, porque es que el United es completamente autodestructivo. Entonces, claro, el United 70 minutos de la Real Sociedad en Anoeta sin un remate al arco y cometes un penalti. Para mí una tontería de Bruno. Yo ahí sí no te voy a decir polémica arbitral, que lo Claro, que quieras, no puedes ir con la mano arriba en el área en tiempos de VAR. Imposible. O sea, es una inocentada de Bruno Fernández. Y es una lástima realmente porque, claro, Rodri, en otro contexto yo te digo, el United hubiese ido a ganarlo los últimos 20, pero es que ya no tenía piernas el equipo y no tenía claro, cambios tampoco. O sea, los cambios eran Eriksen y Collier, que bueno, Eriksen ya te da lo que te da, Collier es un futbolista defensivo y no había más. O sea, no estaba Chido, no estaba ninguno de los canteranos porque no pudieron ser inscritos tampoco claro, por Europa League. Entonces, claro. claro, era un panorama excesivamente complejo donde el United tenía el 11 titular y no tenía más a nivel ofensivo. Y con respecto a Arsenal, yo no soy de los que le baja el dedo a resultados así, mucho menos unos octavos de final de Champions. Era un PSV que maniató a la Juventus de Thiago Motta, pero de una manera Sí, importante. Yo recuerdo ese partido de vuelta y es un PSV con muchas herramientas y con muchas alternativas. Un Arsenal que respondió a los golpes de PSV, que cuando PSV se quiso meter en el partido respondió de nuevo. Siento que el Arsenal sale muy envalentonado porque Odegaard, que no está teniendo su mejor temporada a nivel de números, pues anota doblete también, sí, sí, anotan sí. prácticamente todo, sentencian una eliminatoria. Bueno, estaba viendo el dato de Mr. Chip, Rodri, creo que es la goleada más alta de un equipo en octavos de final de visitantes de los 70 aproximadamente. Ha pasado demasiado tiempo desde que un equipo Sí. metía esa cantidad de goles como visitante y yo lo he dicho. Yo la verdad, se habla mucho de un Arsenal que en las horas grandes de repente no está tan a la altura, pero hay que ver este Arsenal ante Real Madrid o Atlético, o sea, hay que verlo, hay Sí, que ver sí, ese sí. partido, un Arsenal que le falta peso en ataque, pero que tiene seguridad en su defensa y su arquero y a un partido de pocos goles, claro, la cosa es que si te toca Madrid,
probablemente no sea un partido de pocos goles y ahí yo creo que Claro, conviene más una eliminatoria contra el Cholo. Y no digo solamente por la mística del Madrid ser el máximo ganador, sino por el tipo de eliminatoria. Creo que les claro. convendría un poquito más por ahí el equipo del Cholo, que tiene mucho talento en ataque y es otro tipo de Atlético de Madrid también, con Julián Álvarez, con Sorloth, con Griezmann, con todos los argentinos ahora que están haciendo un trabajo Sí, espectacular. sí. Pero a mí me sorprendió mucho lo del Arsenal y yo no creo que hasta dentro de tu comunidad haya habido alguien que diga, no, yo esperaba que golearan ni siquiera un 3 a No, 0. O no. sea, yo creo que nadie se esperó este resultado. O sea. Para nada, no, aparte, sí, a mí me descolocó por completo. Aparte, veníamos, Jairo, de dos Ujú, partidos sin convertir goles, dos partidos ujú, bastante frustrantes en lo que era el ataque. Habíamos perdido con West Ham 1-0, habíamos empatado 0-0 con Nottingham Forest de visitante y llegábamos a esta eliminatoria bastante limitados, con todos los problemas que arrastramos durante toda la temporada. Pero el equipo mostró su versión más madura, su versión más letal. Y hay una jugada puntual que para mí es un quiebre en el partido, un tiro al travesaño de Saibari que se salva el Arsenal en esa acción, el partido estaba 0-0, ujú, después empiezan a llegar los primeros goles del Arsenal y el equipo vio que el PSV estaba vulnerable y en vez de controlar, ujú. en vez de Sí, dosificar fueron. esfuerzos, siguió yendo hacia adelante, divirtiéndose, marcando goles y me parece que es un síntoma muy positivo. Porque, a ver, más allá de la diferencia entre ambos equipos, uno no quiere desestimar al PSV, pero es un equipo que le cuesta defenderse y tampoco lo quiere desestimar porque, como vos decís, venía de eliminar a la Juventus. Pero hay que Claro. hacer 7 goles hoy en un partido de fútbol profesional con Sí, lo claro. igualado que está el Sí, sí, sí. fútbol. Una victoria 7-1 en un No, partido no, y que sin Havertz, sin Gabriel Jesús también, obviamente. O sea, hay que hacer 7 goles sin tus delanteros, porque ese es el otro tema también. Si fuera un Arsenal con toda la artillería, como la temporada pasada en Premier, que golearon a un montón de equipos, y como le doy en el chat, un Arsenal que se acostumbra a distribuir los goles. Un Arsenal con poco sí. peso arriba, pero que está acostumbrado a repartir los goles, y eso es una característica del Arsenal de Arteta que lo vuelve muy impredecible también. No, 100%, y aparte creo que el equipo encontró variantes que hasta acá no habían aparecido tanto, Calafiori, Timber, llegando por afuera, pisando zonas no ahí en el área, dando un poquito también de otras facilidades en ataque, y bueno, un gran partido de Odegaard también, que me parece que el contexto lo ayudó, ¿no? El PSV, un equipo que no se compacta, sino que juega en todo el ancho y el largo del campo, y esos espacios libres Odegaard los detecta muy bien. Así que creo que era un partido para que el capitán brille. Hizo goles, dio asistencias, bueno, un gran partido del equipo en general y un Arsenal que creo que está bien diseñado, ¿no? Su estructura como equipo es propicia para poder defenderse bien y creo que hoy el principal activo del Arsenal como equipo es ese, someter a sus rivales, intentar acorralarlos y en esa repetición de ir y de buscar y de mover la pelota puede aparecer un gol y esta vez aparecieron 7, estaban los espacios ahí por todos lados y evidentemente fueron muy bien Mm. aprovechados, así que la verdad que una actuación Es, que revitaliza, ¿viste? Revitaliza y le da un poco de aire a un equipo que necesitaba un triunfo así. es el mejor partido de la temporada con Arteta por resultado, por contexto, por ser champion, por Sí, las sí, bajas. O sea, creo seguramente. que como sumando todo, pues, sumando todo el contexto, obviamente. Poniendo todo en la balanza, es uno de los Quitando el mejores del sin duda. City. 5-1, Quitando el, el el triunfo del 5-1 de City, City, justamente, también. claro. Yo creo que por ahí tiene que Otro de entrar los en, grandes en partidos. un top 3. Ojo, yo creo mucho en el crecimiento de los proyectos. Y sí, yo sé que Arsenal la temporada pasada enfrentó a Bayern. Yo le puse la fichita al Arsenal que clasificaba, no pudo. Pero es un Arsenal que compite las eliminatorias y que fueron errores puntuales, que peleó la Sí. eliminatoria por ahí, que la tuvo hasta el final. Este equipo llegará más maduro y me corregirás. Bukayo Saka llegaría por lo menos a la ida de cuartos de final o a la ida no tanto. Y debería, ojalá que sí, sí, yo creo que no hay que Mm, arriesgarlo, no hay que apurarlo, pero me parece que ya porque es para esa principios de altura, abril, creo que es el 8, el sí, 7 por sí, ahí puede ser esa exacto, eliminatoria y 8 y después 9 el 8 15 8 o probablemente. 9 Ahí 8 o está, 9 ahí 8 o está. 9 son los cuartos y después a la semana siguiente, sí, el 15 y el 16. Así que creo, ojalá que Saka pueda estar, porque también se lo merece como futbolista, ¿no? Más allá de Sí, contra quién sí, juegue el sí, sí. Arsenal, jugar unos cuartos en Madrid, ya sea en el Metropolitano o en el Bernabéu, me parece que son citas que Saka debería empezar a tener porque está a ese ¿Dónde nivel. definen esa eliminatoria? Creo que de visitante, creo que definimos fuera de casa. Ah, ok. Más allá de que el Arsenal Interesante hizo una ahí. muy buena primera fase de liga y tuvo el beneficio de Sí. definir de local en estos octavos, creo que después con cualquiera de los dos de Madrid le tocaría fuera de casa. Yo creo que lo de menos, uno a esta altura y por cómo se ha dado la temporada con tantos problemas y cómo el equipo tuvo que ingeniárselas
para competir con tantos obstáculos, bueno, lo que toque a Bueno, partir de ahora es medio premio, ¿viste? Yo intento claro, disfrutar de sí, sí. este momento de la temporada, más allá de Sí, que el sí, 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 sí. equipo, obviamente que si seguimos avanzando me sigo ilusionando y no es que No, descarto no, los títulos, ya yo pero te los veo veo difíciles. internamente una revancha Arsenal-Liverpool en semifinal de Champions. Imagínate tú, no van por Premier, Me pero por gustaría. Champions. Es que claro, Arsenal le tocó el lado del cuadro en El estos más octavos un difícil. poco más suave, pero ya de ahí en adelante, pues complicado. Que claro, ya aquí no se menosprecia a nadie, obviamente, pero a Liverpool le puede tocar a Aston Villa, que fácil, fácil no va a ser, efectivamente. El No. último partido de Liverpool de Aston Villa en Villa Park fue complicadísimo para Liverpool, Sí, que lo terminan sí. empatando. Sí, 100%. Los ingleses quedaron todos del Ajá. mismo lado y todos empezaron muy bien, así que muy Ujú. probablemente todos sigan en Sí. carrera. Va a haber un inglés en semifinales a este ritmo, así que evidentemente veremos qué sucede. Que respondiéndole ahí a Marty Bat, ¿cuándo Sí, volverá el Manchester United a me ser gusta esa protagonista en pregunta. Champions? Mira, es una pregunta complicada porque el United está jugando regresar a Champions a una sola bala que es la Europa League y también guardando las diferencias con Arsenal y el lado del cuadro, tocó el lado de Roma Athletic, Fenerbahce y tocó el lado del Lyon que viene volando Uh, también y para este United con bajas y arrancando proyecto, que para este United cualquier rival va a ser complicadísimo. De momento el Lyon le ganó al Estiagua en la ida por 3-1. La Roma le gana al Athletic Club de Bilbao, que sería local en la final, perdió 2-1 el Athletic Club de Bilbao y perdió el Fenerbahce de Mourinho sorpresivamente 3-1 sí, ante Rangers. sorpresa. Yo siento que eliminar a la Real sería soltar muchos fantasmas del pasado con respecto a equipos españoles. Ya lo hicimos ante Betis y ante Barcelona con Ten Hag, pero después caímos ante Sevilla. Estaba viendo el Claro. otro día el video de Davo y es que no recordaba, o sea, nos ha eliminado Atlético, Sevilla, Villarreal, Sevilla Hay nuevamente. algo ahí, hay Siempre han algo. sido equipos españoles, o sea, y es de manera consecutiva. Ha sido una cosa realmente increíble, ya está caso de estudio. Creo que este es el momento, Marty. La próxima temporada no vamos a ser protagonistas en Champions. Eso sí te lo firmo, ni siquiera con el nuevo Claro. formato. Así clasifiquemos, no vamos a hacerlo. Quizás la temporada de más arriba, ya teniendo una limpieza mucho más total, hay muchos contratos que vencen, se está arreglando la estructura salarial. Yo sí creo que este United, si se hacen las cosas bien y a Rubén Amorín le salen las cosas, yo creo que 2 años es un tiempo importante para decirte un United en unos cuartos de final de Champions. Quizás no en una semifinal, pero sí en unos cuartos de final plantándose entre los 8 mejores, cosa que no hacemos desde Ole Gunnar Solskjaer cuando nos eliminó el Fútbol Club Barcelona con errores de Gea, con Messi Sí, figura. Pero yo creo que 2 años puede ser un tiempo porque probablemente el próximo año no estemos en Champions. Hay grandes opciones de que claro. no estemos en Champions. Ahora, se encendió una luz al final del túnel porque Amad Diallo pudiese llegar a una hipotética final de Europa League, cosa que no teníamos. Ayer Rubén Amorín lo confirmó en Ah, rueda de prensa que se perdía el resto de temporada. Post fecha FIFA regresaría Luke Shaw, Mason Mount, que no confiamos mucho en su físico, pero sobre todo regresaría Kobe Maino. Entonces, bueno, de repente el United en cuartos de final, pues ya tiene una plantilla un poco más diferente y puede tener un poquito más de peso también. seguro, seguramente. Ahí está Y Ioro, ojito que le con la Lazio, agradecemos. claro. Sí, ojo con la Lazio también, que viene muy Ojito firme. con la Lazio, claro. Muy Quería ojito. saludar a Ioro ahí, que realmente siempre está presente y se ha vuelto a suscribir, así que No es Lenny gracias por Lloro, eso. ¿verdad? No, es Yoru No, no, Izuka. Yoru ok. Izuka. Es mi amigo Yoru Izuka, que nos hace una pregunta muy interesante y ahora vamos a hablar de la comparación de Arteta a Morín, porque en las conferencias de prensa previa hubo palabras de ambos técnicos con respecto al otro, pero te quería preguntar, Jairo, porque de la última vez que hablamos y más precisamente del último enfrentamiento entre el Arsenal y el United, que fue el partido ese Ujú. de FA Cup, larguísimo, extensísimo, un Eh, partido que termina ganando después el United por penales. Bueno, evidentemente, después el United tuvo que atravesar otra ronda de FA Cup también con alargue, con penales, con mucha carga, ¿no?, en los partidos. 12 partidos jugó el United después de esa presentación, 6 victorias, 2 empates, 4 derrotas, en realidad 3 empates, 3 derrotas, una que cuenta como derrota por la derrota por penales. Y el ujú. United que viene de ganar en Premier, le viene de ganar al Ipswich, pero que no ha ganado partidos consecutivos esta temporada en Premier. No. ¿Cómo viste el andar del equipo en estos últimos partidos? Para comentarnos un poco a qué tenemos que estar atentos, ¿no? En qué fue mejorando y qué es lo que todavía le falta a este United de Amorín en esta última muestra de partidos.
Es una muy buena pregunta porque el United ha venido mejorando en circulación de pelota en ataque y particularmente ante la Real Sociedad presiona mucho mejor. La incorporación de Patrick Dorgu ha sido interesante porque el esquema de Rubén Amorín se basa en carriles, no teníamos carrilero por Claro, izquierda, claro. Dalot como carrilero por derecha te hace la banda pero no termina tomando esa buena decisión al final, pero creo que esa incorporación de Patrick Dorgu va a ser interesante que claro, mañana no lo vamos a tener porque la expulsión de ese partido que justo mencionas ante Ipswich le lleva 3 partidos de expulsión, Fulham, Arsenal y Leicester. Yo ahí El meto United puño, mejora por los carriles. Ahí Exacto. festejé porque Mejora. es bueno Dorgu, Se ha adaptado bien, Sí, ¿no? es bueno, es bueno. Fue un muy buen fichaje, Rodri, y tiene que ver vamos a hilvanar un punto con el otro, con qué está mejorando el United, está fichando más perfil. El fichaje de Dorgu no es un gran nombre, no lo vas a buscar de un equipo que está peleando Champions, ni mucho menos, ni lo vas a buscar por 50, 60 millones. Lo buscas por 30 de un equipo que pelea descenso en Italia, pero un tipo que se veía que cumplía con los Claro, ítems y características que quiere Rubén Amorín físicamente, intensidad, ida y vuelta por el carril, termina cometiendo una imprudencia en el partido ante Ipswich. Con un detalle para mí, la cancha estaba muy mojada, creo que eso le sí, afecta un poquito, no lo justifico, pero creo que se resbala y se pasa ahí un poquito de lanza, pero siento que el United ha mejorado los últimos partidos, salvo los errores individuales. Ese día Patrick Dorgu no levanta la cabeza, André Onana sale a cazar mariposa y se complica todo el partido, un partido que no se ha debido complicar realmente y siempre termina pasando algo. Bueno, ante Arsenal expulsaron a Dalot, de justamente. acuerdo, de Entonces, acuerdo. sí, penalti polémico, al final penalti. Entonces, claro, este United siempre le terminan pasando cosas en el partido que en el momento en que corrijamos eso, yo creo que vamos a tener un poquito más de normalidad y estabilidad. No sé si eso va a pasar de aquí al final de temporada, pero el Claro. United ha mejorado para mí. No nos llegan tanto, es un equipo más de detalles, que le falta definir mejor en las áreas, que viene generando más ocasiones de gol. Garnacho sobre todo ha tenido varias, Holland todavía no tanto, Circe ha mejorado muchísimo y creo que está haciendo una pieza muy importante. Sí, Yo le puse la sí. ficha desde que llegó porque es un tipo que tiene buen físico, que tiene buena técnica, que tiene buen entendimiento y que cuando se adapte al ritmo del fútbol inglés y del Manchester United va a ser mejor y ante la Real Sociedad ya más o menos se le vieron esos detalles. Sí, sí, coincido 100% y me parece que es una cuestión de adaptación. Lo mismo lo de Dorgu también, ¿no? Creo que estos errores que quizás puede cometer son propios de un jugador que está adaptando su nuevo ecosistema, el peso del Manchester United, ¿no? También, ¿vos creés que es también una cuestión emocional que el United siempre tenga este tipo de lapsus en los partidos y que termine quizás auto boicoteándose por momentos, ¿no? Porque la estructura se ve un poco más sólida, el equipo tiene otras herramientas, pero siempre aparece, ¿no? Esa manchita, como vos decís, que termina perjudicando al equipo. ¿Creés que viene por ese lado, que tiene que ver con una cuestión del peso y la carga que tiene ya todo este ciclo con Amorín y lo que se le está pidiendo al equipo, ¿no? Porque siento que esas pequeñas mejoras son ilusionantes para el público, para el propio Amorín, seguramente para los jugadores, pero que no termina de despegar por se pasa de rosca un poco en ese aspecto, ¿no? Como que creo que ante el más mínimo síntoma de mejora, ya hay excesos de confianza, ya no se empieza Sí. a empantanar en ese aspecto. No sé si lo sentí vos de esa manera también. Claro, es que recuerdo el partido justamente donde se lesiona el Licha, ese partido lo Claro, ganamos, estoy chequeando realmente cuál fue, pero fíjate que todo empaña, Crystal Palace. Ah, no, lo terminamos perdiendo ese partido, mentira, ese partido lo terminamos perdiendo en minuto 82, terminamos perdiendo con doblete de Mateta que está sonando para United, pero diga, el United siempre pasa algo, se lesiona Matías Lowe, se lesiona Licha, o sí, sale alguien, o una expulsión, o un penalti, entonces claro. Estos no son temas nuevos en el Manchester United tampoco. Tú te vas a la época de Van Gaal, a la época de Mourinho, a la época de Ten Hag, a la época de Solskjaer. Siempre hubo este tipo de detalles. El United desde lo mental ha sí, venido verdad. cometiendo estos errores que ahí yo siento que Arsenal desbloqueó un poquito este tema que también le pasaba mucho al Arsenal y de Sí, repente al sí, Arsenal sí. ahora le pasa es más puntualmente, le pasa de repente en una hora grande, pero te pasa 2 veces por temporada. Al United le pasa prácticamente todos los Todos los partidos y ahí partidos. es donde claro, ahí es donde falta la falta de experiencia, la falta de peso. Fíjate que el propio Bruno esta temporada, 2 expulsiones y un penalti, no lo culpo, pero el propio capitán ya ha caído como en la misma dinámica. Patrick Dorgu recién llegaba, una expulsión. Entonces, Claro. siempre como que termina pasando algo que condiciona. Yo creo que parte de lo que va a cambiar esto, Rodri,
tiene que ver con un mercado de verano donde se cambien las caras y el ambiente. Por eso yo estoy Claro, tan a favor de todo lo que está haciendo Ineos, que muchos están en contra, otros a favor, pero sí, había que despedir gente, decisión impopular, pero viene de más atrás de decisiones malas, sí, hay que sacar jugadores, sí, hay que renovar Carrington, sí, hay que meterle mano al estadio, sí, hay que plantear un nuevo Old Trafford, porque es que el United tiene que cambiar la cara, o sea, el United tiene que refrescarse en todos los aspectos posibles que pueda claro. y tratar de hacer una renovación como club completamente, como cultura de club, y eventualmente eso se va a ver reflejado en la cancha también. Sí, sí, es primordial, es primordial. Creo que en Arsenal también se hizo un Eh, trabajo muy profundo en ese aspecto. Como decís, mm, bueno, Mikel Arteta ha sido el artífice también de todo ese cambio y hoy estamos viendo los frutos, más allá de si el equipo gana trofeos o no, que los gana también, porque ha ganado algunos en este corto ciclo, no quizás lo más importante y eso es lo que algunos critican, pero creo que los cambios están a la vista y que el equipo esté compitiendo constantemente por los trofeos importantes es un poco estar más cerca, ¿no? De esos objetivos. Después, bueno, mm, es fútbol y te puede pasar esto. Venís de dos partidos sin hacer goles y de repente un partido se hace siete. Es un poco, y no quiere decir que mañana el Arsenal en cancha del Manchester United vaya a hacer siete goles de vuelta. O que no los vaya a convertir. Cada partido es un mundo y creo que el partido de mañana eh. en Old Trafford va a ser un partido muy complicado para el Arsenal también, más allá del momento que atraviesa cada equipo. En el mercado de invierno el United trajo algo más además de Dorgu, o sea, ¿le dieron a Morín alguna herramienta más como para empezar a construir el equipo, más allá de los juveniles, ¿no? También Heaven y Chido Sí, Obi. ahí está Aiden Heaven nada más, de resto nada, no Claro. hubo porque, Bueno, son buenos porque lo fichajes que se igual, ¿no? hizo, sí, lo que se hizo Rodri fue control de daños, o sea, salir Claro. de los que no estaban conformes, Anthony, Rashford y Malasia, que a la larga van a terminar siendo buenas salidas para mí, porque Rashford, yo creo que el Aston Villa va a pagar la opción de compra por 50 Seguro. millones, lo que está Seguro. haciendo Anthony en el Betis está siendo sumamente destacado y yo creo que era un Anthony de unos 20, 25 millones. Yo creo que el United se puede atrever a pedir 30, 35 y quizás si sigue creciendo hasta 40 porque juegan Sí. Conference, porque están peleando puestos europeos, rendió ante el Madrid, ha rendido en partidos importantes y bueno, un Malasia que jugó justamente ante Arsenal, no fue su mejor partido, pero Malasia que tiene una opción de compra de 10 millones. Entonces estamos hablando de Todo casi suma, todo 100 suma. millones que, exacto, estamos hablando de casi 100 millones que puede tener el United ahí en ese mercado y el movimiento grande para mí va a ser en el mercado de verano. Ahí sí, ya Eriksen, Evans y Lindelof venciendo contrato, Casemiro en último año de contrato, Maguire en último año de contrato, los temas de Garnacho, que Chelsea, que Napoli, ver cómo crece o cómo no crece y los temas de fair play. El United va a tener mucho movimiento. Luke Shaw y Mason Mount, ver si los da a préstamo como opción de compra. El propio Rasmus Højlund se ha hablado. Mira, Rodri, yo le prometo mucho a mi comunidad que yo quiero descansar por ahí en mayo, junio, porque creo que en julio no me va a dar chance de No, descansar. O no. sea, creo que va a ser mucho movimiento, pero mucho, mucho movimiento en clave Manchester United, tanto en entradas como en salidas. O sea, yo creo que Amorín dijo, sí, yo te compro que este mercado de invierno me lo des tranquilo, pero el próximo mercado tiene que ser un mercado muy importante. Y no te Claro, estoy hablando claro. de desembolsos de dinero, sino de movimientos. O sea, Eh, tiene que haber movimientos en la plantilla de Manchester United. una depuración necesita el United, como Sí, total, la total. hizo Arteta también en el Arsenal, ¿no? Dejando Ujú. salir quizás en algún momento eran decisiones impopulares, ¿no? Porque uno decía, ¿cómo dejar Sí. salir a Aubameyang, que es el capitán y el goleador? ¿Cómo se va Özil? ¿Cómo se va Lacazette? Ujú. ¿Cómo se van jugadores de muy alto perfil, pero que evidentemente estaban aportando muy poco? Y se Claro. hizo una reestructuración completa del plantel que de Ey, hecho y todavía está en camino. salarialmente ayudó. Bajó la masa, sí, Salarialmente sí. ayudó porque el salario de Aubameyang es como lo de Rashford con nosotros, que era un salario Claro. desproporcionado para lo que peleaba Arsenal en ese momento. Es lo mismo del United con Rashford. No puede ser que el United tenga en una plantilla que no pelea Premier, no pelea Champions, no pelea nada, tipos que ganen más de 250.000 libras a la semana. Es imposible. O sea, es antinatural con lo que está peleando el equipo. No tiene ninguna relación. 100%, 100% y creo Ujú, bueno, que todavía se sigue haciendo esa reestructuración en Arsenal. De hecho, el ujú. plantel es muy corto, por eso también las lesiones afectaron tanto al equipo, porque hay muy poco recambio y Arteta aprovechó también la versatilidad de ciertos jugadores para suplir la falta justamente de más variantes, ¿no? Terminó jugando, no sé, Thomas parte de lateral derecho, por momentos también de pivote, Nwaneri de interior y de extremo, Rice de interior y de pivote, bueno, jugadores que fueron pisando distintas zonas también para poder paliar un poco, ¿no? Este plantel que es muy corto, pero en esa dinámica
el Arsenal y seguramente es la misma que tenga que entrar el United a partir del verano. Y hablemos un poquito, Jairo, también de estos últimos enfrentamientos entre Arsenal y United. Este es el tercer partido que vamos a jugar esta temporada, ya nos hemos enfrentado dos Ujú. veces. 2-0 en Premier, con 2 goles de pelota parada en aquel día, para la victoria del Arsenal en el Emirates. Y bueno, y el 1-1 en la FA Cup, que también fue un partidazo. Empezó ganando el United con gol de Bruno. Hay un resbalón de Gabriel que aprovechó Garnacho, un error en la salida del Arsenal. Y después, bueno, lo empata Arsenal con un jugador más. Y no termina el Arsenal de dar esa estocada final, no termina de Ujú. ganarlo. Falla chances claras y después en los penales un Bajindir que fue héroe, que se transformó en Sí. héroe ese día. Sí, sí, una gran victoria Hay para el un United. meme, yo no sé de dónde viene ese meme, pero dice Caballero hace lo suyo y se va. Eso hizo Vallendir porque fue figura en ese partido y no volvió a aparecer más nunca. Ya se lesionó. ¿Hace cuánto ya de ese partido? Arrancando el año, ya estamos Sí, para marzo, sí, ya hace fue en dos enero, meses fue en que enero. Vallendir se Sí, sí, lesionó sí. y no apareció. No apareció más Vallentir. Terrible, terrible. Bueno, la última visita del Arsenal a Old Trafford fue una victoria 1-0, para el Arsenal. Y un Arsenal que, a ver, esta es una estadística que quiero que charlemos un poco. Lleva 4 triunfos consecutivos ante el United por Premier, el Arsenal. Y si gana mañana, esta es una estadística que obviamente después van a venir a decir que Mufé, que viste cómo es la gente, pero yo la tengo que Sí, dar. sí, sí, sí. Si el Arsenal gana mañana al United, que yo creo que hay posibilidades, se convertiría en el Ujú. primer equipo en la historia en ganarle 5 veces seguidas al Manchester United. Nunca nadie en la historia le ganó 5 partidos seguidos al United. Y es realmente un hito que seguramente si el Arsenal consigue será otro indicador de que este equipo también hace la cosa bien. Así que hay una posibilidad muy grande para el Arsenal mañana de marcar un poco también la historia del fútbol inglés en una Mira rivalidad también de muchísimo tiempo, ¿no? que no lo haya hecho el City de Pep, que no lo haya hecho el Liverpool de Klopp, que no lo hayan hecho esos equipos, me sorprende realmente el dato, Sí, porque bueno, claro, el City de Pep perdió muchos partidos contra Solskjaer, perdió contra Ten Hag en el medio, siempre ha sido como idas y vueltas, y el sí. Liverpool de Klopp, su último año, el Liverpool de Klopp no pudo con el United justamente, y nos enfrentamos hasta por FA Cup, y no se pudo dar. Pero mira, interesante ese dato. Es un dato Ya lo mufó. interesante, sí. Ya está, no va a pasar. Ahora quédense tranquilo que no va a pasar. Yo ya lo dije y no va a pasar. No, bueno, me parece que son cosas a las que tenemos que estar atentos. Veremos mañana Claro. finalmente qué es lo que sucede. Pero bueno, me quedo con que esos últimos enfrentamientos también el Arsenal ha dado un poco vuelta a las cosas, porque jugar contra el Sí. United para el Arsenal siempre era muy pesado. Y el equipo ha sabido, después capaz se atasca ante un West Ham, ante un Fulham, un bloque bajo y se Ujú. le complica. Pero en las grandes citas siempre hemos visto un Arsenal muy competitivo y creo que este dato es un poco el que refleja eso, ¿no? Siempre el Sí. Manchester United fue un poco la bestia negra del Arsenal, siempre en esa rivalidad el Ujú. United sacó pecho más allá del momento puntual de cada uno y Ujú. del momento deportivo, siempre el United se creció. De hecho, para mí, a ver, haberle ganado con un hombre menos en FA Cup, en el Emirates, Sí. habla un poco de que el United siempre se crece ante el Arsenal y ante otros Ujú. equipos que son, digamos, los más importantes. Pero evidentemente el Arsenal ha sabido cambiar un poco esa dinámica y creo que todo tiene que ver también con este cambio de mentalidad de que hablábamos de Arteta, ¿no? Del trabajo que hizo el entrenador del No, Arsenal y que le ha puesto a competir con los más grandes. recuerdo el último dato en tu stream, Arsenal no ha perdido ante el Big Six todavía, Seguimos, ni de seguimos. local ni de visita. Queda el de Anfield, que ese es como el Queda Anfield. asterisco, ¿no? Y queda, ¿qué les queda? ¿Les queda Eh, United? Jugamos con Chelsea les Chelsea queda, la ¿no? próxima semana. Sí, Claro, les queda. vienen al Uy, Emirates. Vienen al Emirates, sí, sí, sí. bueno, Vamos a ver, vamos ok, a ver, va a vamos a estar ver. Pero bueno, interesante. Va a estar seguimos interesante, va a invictos estar también contra el interesante. Big Six. Seguimos Sí, invictos contra el claro. Big Six. Sí, 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 sí. Así que vamos a ver qué sucede. Hablemos, Jairo, ahora para ir ya entrando seguramente en el final. Después vamos a hablar de posibles 11, los jugadores clave, el Ujú. pronóstico y demás. Pero quiero que hablemos de Arteta y Amorim. Porque se ha Ujú. trazado ese paralelismo, ¿no? Y han hablado ambos en conferencia de prensa en las últimas horas. Le preguntaron a Morín y dijo, yo no creo que tenga el tiempo que tuvo Arteta en el Arsenal. No creo que vaya. A mí a Morín me encanta porque el tipo es franco. Él no vende ningún Sí, tipo de él es muy humo. sincero. Él es Sí, 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 sincero. sí. Él dice lo que Sí, ve. Él sí. dice, la Europa Ujú. League es más difícil que la Champions. No por el rival, no por el calibre de los Claro. rivales, sino por el Ujú. calendario.
Él para mí hace un Claro. diagnóstico muy claro de toda la situación Mm. y en uno de esos diagnósticos dijo, yo no creo que vaya a tener el tiempo que tuvo Arteta en el Arsenal. ¿Cómo ves vos estas palabras de Amorín y qué pensás que necesita Amorín? O sea, si va a tener el tiempo suficiente para poder cambiar la realidad de un club grandísimo que está prácticamente en ruinas en este momento, ¿no? A mí me parece muy interesante porque él lo enfoca mucho más que muchos fanáticos, obviamente se lo toman de bardeo, creo que lo enfoca mucho a las directivas. El Arsenal siempre ha sido un club muy de proyecto, el United ha buscado más la victoria como del lugar, sobre todo los últimos años con Moyes, con Van Gaal, con Ten Hag, con Solskjaer, con Mourinho. La victoria, como dicen, ¿a qué costo? Y creo que el United tiene que aprender de eso, porque sí, se consiguieron títulos en estas épocas, Europa League, Carabao, FA Cup, segundos lugares por Premier, o sea, el United pues dentro de todo este caos consiguió, obviamente con muchísima inversión, pero consiguió ciertos resultados, pero no consiguió un proyecto deportivo. Y se supone que con Claro. Rubén Amorín lo que se está buscando es ese proyecto deportivo. Fíjate que Amorín... Y esa es la gran discusión, Rodri, y ahora te la lanzo a ti de vuelta después de Sí, sí, exponerte, sí. pero ¿qué opinas tú de ese tema de la idea o el resultado? Porque Amorín dijo, yo aquí no me vengo a adaptar, que fue lo que terminó haciendo Eric Ten Hag. Eric Ten Hag duró 2 partidos con su idea, Brentford y Brighton, vio que las cosas no le fueron y se fue al pragmatismo. Y con ese Sí, pragmatismo sí, duró 2 años, pero ¿qué terminó pasando y qué terminó construyendo y qué terminó quedando nada. como base para este Manchester United? Entonces lo que yo Claro. digo, ¿hasta cuándo el técnico de United se va a adaptar a lo que tiene y cuándo la dirección deportiva va a armar un proyecto para el director técnico? Porque de Ten Hag es triste, Rodri, que estuvo 2 años acá y no tuvimos ni detalles de lo que fue su Ajax Claro. acá en Nada, Manchester cero, United. Y cero. yo sé, es imposible replicar equipos al 100%, pero tener detalles. Yo quisiera que Rubén Amorín nos pueda No. mostrar parte de lo que hizo en el Sporting Club de Lisboa acá en el Manchester United. Ojalá, y lo que hablabas de Ten Hag, incluso fichando a jugadores como Lisandro, fichando a jugadores que Claro. también ya había Onana. dirigido, Onana, Anthony Ujú, creo que también. sí, Bueno, evidentemente ujú, tuvo margen también para poder construir un poco, pero como vos decís, terminaba cayendo un poco en el resultadismo, terminaba cayendo un poco en las ujú. exigencias, y eso no le permitieron desarrollar la idea al 100%, y terminó siendo todo un desconcierto total. Creo que quedó incluso como hasta mitad de camino, entre estoy Ujú. construyendo, pero a la vez la exigencia es muy alta y en ese limbo nunca terminó de desarrollar nada. Me parece que Amorim, como te digo, es mucho más humilde. Él el diagnóstico lo está dando todo el tiempo. Llegó a hablar del Sí, peor Manchester United de la historia. Lo dijo sí. públicamente, lo habrá dicho en el vestuario también. Y me parece que hay que tener pelotas para plantarse de esa forma en un Ujú, club tan grande y decir, claro. estamos en No, pero esto. te bajas tú mismo. Te Claro, bajas tú mismo tu trabajo. O sea, al final el que estás sí, dirigiendo sí. eres tú, no está dirigiendo otro. Tú no estás criticando el trabajo ajeno. O sea, tú eres el que está metido ahí. Mucha autocrítica y me parece que es Claro. un entrenador que ojalá pueda llegar a desarrollar su idea. Tiene una idea muy puntual, tiene una idea, digamos, muy fija, pero le ha dado frutos y evidentemente si él logra encontrar esos perfiles, construir esas interacciones y empezar a desarrollar el equipo, de a poco algo se está viendo, ¿no? Creo que en el equipo Y, algunos brotes verdes hay, ¿no? hay un punto importante, Rodri, que claro, hay que guardar diferencias, pero hay que hacer similitudes de contexto. Él se enfrenta a un Sporting Club de Portugal en una situación muy similar a la de Manchester United, pero muy similar. Unos años antes habían entrado los fanáticos al vestuario a pegarse con los jugadores y esos futbolistas habían rescindido su contrato. O sea, él llega en un contexto muy difícil a un club muy grande de Portugal y él Claro. levanta ese club. La gente me dice, sí, eso no era la Premier. Efectivamente no era la Premier, efectivamente era el fútbol de Portugal, pero tampoco le puedes bajar. O sea, No, no, realmente no hay que eso bajarle lo el hizo. Ahora precio. queda a ver si lo replica, obviamente acá y cómo lo apoyan Omar Berrada, cómo lo apoya Jason Wilcox, cómo lo apoya la dirección deportiva, que parece que lo están apoyando como tiene que ser. O sea, Vos porque para sentís mí que la tiene ese decisión. respaldo. Vos sentís que tiene ese Sí, respaldo. sobre Sí. todo la decisión de Rashford, lo de Anthony, lo de Malasia, o sea, fueron movimientos de, de llamados de atención fuertes, pero como dices tú, no fue tanto como Ten Hag de imponer la ley del más fuerte, no, él saca Claro. de una convocatoria a Rashford y Garnacho previo a un derbi de Manchester Me y acuerdo, Garnacho sí. sigue estando en el United y Garnacho demostró y creció y de repente ahorita está fallando, pero mientras le demuestre, pues él lo sigue poniendo y para mí ese priorizar la idea, para mí es una bocanada de aire fresco, porque en el United el player power, el poder del vestuario se ha hecho demasiado grande, incontrolable realmente, se ha hecho parte de la cultura
cultura del club. Y eso es Claro, peligrosísimo para un club tan claro. grande como Manchester United. Entonces, eso es algo que hay que cortar, pero hay que cortar de verdad. Ten Hag intentó por un lado, por el otro lado no podía, lo manejaba muy mal ante la prensa y creo que se le terminó haciendo mucho eco de eso también. Sí, sí, 100%, 100%, pero bueno, en estas comparativas me causó gracia la Ujú. respuesta de Amorín como diciendo, yo no creo que tenga tanto tiempo porque Arteta No, tuvo que pasar sus no. turbulencias y de hecho, bueno, ahora se van a cumplir 200 partidos de Arteta como técnico del Arsenal en la Premier League, ya tiene muchos más si sumamos todas las competencias, pero 200 partidos de Premier contra una Amorín que recién lleva 16, 17, 18 partidos, no sé, Me debe andar... parecen 100. Sí, que ya aparecen un millón, sí, sí, sí que ya aparecen un millón, porque con todo lo que sucede y con este fútbol tan voraz, ¿no? Que se juega cada 3 días, evidentemente parece que lleva una eternidad, pero son menos de 20 partidos los que lleva Mourinho en el United. Evidentemente tiene que Claro. seguir recorriendo ese camino, ¿no? Es un camino muy largo seguramente, pero bueno, me cae bien Rubén Amorim, me cae Rubén Amorim, sé que es amigo tuyo, sé que vos ya lo has apodado, sé que tenés buena vibra con tu técnico, así que no, apoyo, apoyo, ojalá que le encuentre el camino no es sencillo porque el United es un club gigantesco No. y también ese peso es difícil de llevar y es difícil sacar un gigante de la ruina. No, no, no es algo tan sencillo, pero creo que él empieza a entender un poquito cómo funciona todo y dónde está, cuáles son las tuercas que hay que ajustar, ¿no? Yo creo que él se da cuenta de Claro, esas total. cosas, ¿no? Él empieza a Totalmente. detectarlo. Que mucha gente decía, Rodri, como que bueno, ¿hasta qué punto fue bueno traerlo a mediados de temporada y no a la próxima temporada? Pero es que también le estás Todo el ganando tiempo tiempo al suma, ¿no? tiempo. O sea, por Claro, otro claro. lado, claro, o sea, por un lado lo puedes ver mal, pero por otro lado, pues él va a llegar al mercado de verano conociendo la plantilla y sabiendo que le funciona y que no. Si llega en verano, pues hay cosas que obviamente no va a conocer directamente. O Claro, sea, todo claro. es un terreno especulativo y yo creo que sí es una buena decisión. Obviamente va a llegar como con mucha carga al inicio de la próxima temporada, dependiendo cómo salgan las cosas, pues la Europa League es una gran vitrina que yo creo que hasta el propio fanático Rodri ya entendiendo tanta dificultad, sobre todo las lesiones de Lisandro Martínez y Amad Diallo fueron muy fuertes, porque eran los dos jugadores más importantes de United, tanto en Sí, defensa sí, como en sí. ataque, pero Sí, yo sí. siento que el fanático de United ya está evaluando mucho la forma, o sea, yo creo que en Claro. general el fanático de United, y he hecho la encuesta en mi comunidad y la respuesta ha sido un 80-20, entiende que si no se gana la Europa League, pues tampoco es el fin del mundo realmente. Sí, a Es nivel lo que económico es. te cambia el panorama y todo, pero o sea, está heredando lo que está heredando con la plantilla que tiene y sería hasta lógico que el United eventualmente cayera en la Europa League. O sea, puede Sí, pasar, sí. obviamente. Si la ganamos, pues muchísimo mejor, pero yo creo que dependiendo de la forma y eso, pues el fanático pues también entiende dónde está parado. Y creo que por primera vez el técnico le está diciendo al fanático de United la realidad y tanto La te la realidad. repite que el fanático de United ya como que, bueno, ya la entiendo, ya sé cuál es la cosa. Mañana hay protesta contra los Glazers justamente, Ah, sí. previo al partido, se van a vestir de negro, sí, va a haber una protesta bastante importante, Interesante. orquestada por una de las fundaciones 1958, que es, bueno, regresar al club a sus raíces, todo lo demás, el tema de la deuda. Esto es Glazer, esto no es Ineos, esto es Glazer. O sea, todo esto Claro. tiene que ver con la dirección Sí, deportiva es anterior y con la heredado. Sí, directiva sí. que sigue estando y no puedes solventar problemas de 10 años en un año, ni siquiera en dos, ni siquiera en tres. Probablemente van a ser 4, 5 o 6 años para poder reestructurar económicamente y a nivel de imagen y a nivel de todo a este Manchester United. Va a llevar tiempo esto. Seguramente, seguramente, pero bueno, tendremos un buen partido seguramente mañana. ¿Cómo pensás que va a salir el Manchester United desde su formación? Y creo que analicemos, si podemos, línea por línea, un poquito los nombres propios, cómo está el equipo en ese aspecto, y arranquemos lógicamente, calculo que va a atajar Onana. ¿Cómo lo estás viendo Sí, con sus claro. luces y sombras, ¿no? Siempre tiene una tapada espectacular pero quizás también de esos errores que son lapidarios, ¿no? Sí, Onana es capaz de lo mejor y de lo peor, y para mí es un arquero que no tiene la capacidad mental de líder para lo que necesita el Manchester United en este Claro. momento. Yo creo que un Aparte el Onana Manchester en otro United, contexto de United sería un buen portero. perdón, siempre ha tenido arqueros muy líderes justamente, ¿no? Van der Sí, claro. Sar y en sus épocas más Michael, exitosas, Peter Michael, claro. claro. En sus Sí, épocas sí, más exitosas ha tenido arqueros de mucha personalidad y Onana me parece que le falta ahí, ¿no? Un poquito sí. de eso.
Sí, Onana él viene de un gran partido. Ante la Real Sociedad estuvo bien. Yo creo que, bueno, ya los llamados de atención. Onana está mucho en escrutinio. Ya lo estaremos hablando justamente ahí en mi canal de temas de fichajes Sí, de United. La portería es un tema ya Amorín, porque Amorín no eligió a Onana. Y es que no eligió a la mayoría de estos futbolistas. Es lo primero que hay que tomar en cuenta. O sea, él hereda un portero que viene del ciclo anterior y hereda defensas, mediocampistas y delanteros. Yo iría con Onana. Me encantaría, Rodri, que pudiésemos descansar alguna de las bandas, pero va a ser imposible, tanto Dalot como Masraoui, porque Patrick Dorgu no está disponible, porque, bueno, Luke Shaw claro. está lesionado, porque Tyrell Malacia salió. Ahí va a tocar Dalot, Masraoui, probablemente Dalot por izquierda y Masraoui por el carril Marraui por derecho. derecha. Yo sí creo que en la saga central va a haber rotación. Yo creo que Ah, ok. Haven pudiese tener su primera titularidad junto con Lindelof y Lenny Yoro. Yo creo que el técnico va a Interesante. buscar descansar a Matthijs de Ligt y Harry Maguire. Maguire que ni siquiera se sabe si va a estar mañana, pero si llega yo lo llevaría al banco de suplentes. Y de Ligt que viene siendo de lo más destacado en su primera Sí, temporada con el muy equipo, bien. de lo que más me viene gustando, yo lo dejaría mañana en el banco. Pudiese ser que juegue de Ligt o por Lindelof o por Haven, pero yo me iría con esos tres. Lenny Yoro viene levantando el nivel. Lenny Yoro los últimos También. partidos ya más Buen partido en adaptado. España, ¿eh? Buen partido en Sí, España. ya está teniendo mucho más rodaje, ya se está sintiendo mucho más cómodo en el tema de la línea de tres. En la mitad de la cancha hay muchas dudas, porque Collier regresa de lesión, Casemiro viene en un gran partido ante la Real. Yo creo que Casemiro puede ir al banco, intuyendo si Ugarte no está al 100 para el partido ante la Real, e incluso que Casemiro pueda cerrar el partido ante la Real Sociedad, bien sea tanto en defensa como en ataque te pueda aportar. Yo creo que puede ser el Collier Bruno en la mitad de la cancha. Puede ser la dupla, el canterano de United que llegó de lesión al partido anterior, lo hizo muy bien con Bruno Fernández. Bien. Garnacho, y acá es donde viene mi duda. Porque Circe, más allá de que viene mejorando mucho, una de las cosas que se le nota a Circe es que no aguanta los 90 minutos de fútbol y que jugó los 120 ante Fulham y que jugó los Y después 90 ante jugó. la Real Sociedad. Claro. No sé, yo creería que es el momento de ver si se le da un descanso, ver si por ahí sale Eriksen, que para este tipo de partidos, Rodri, es difícil porque son partidos que le pasan muy por encima. Y es un futbolista que me encanta, me Sí, fascina, pero me está enamora grande, con la ¿no? pelota en los pies, pero ya para este ritmo de partidos es muy complicado. Para Sí, mí, sí, Eriksen es sí. más para, por ejemplo, cerrar el partido ante la Real Sociedad, un poquito de tenencia, un poquito de creatividad adelante puede ser, o el propio partido ante Arsenal de cierre. Pero viendo lo que hay, cuidado y no vemos un Eriksen en el 11 titular. Y yo creo que va a apostar por Holum porque, bueno, Chido ya ha tenido 30 minutos, ha tenido 40, 60 minutos. Yo creo que es muy pesado este partido para Chido, entendiendo que se va a enfrentar a Saliba, Magaláes, la defensa del Sí, Arsenal, sí. y que Con todo el peso buscará a Rodri, emocional también, ¿no? claro, y buscará a Rodri que a Holland se le abre el arco, porque la idea también es llegar inspirados para el partido ante la Real. Ya se le abrió el arco a Circe, buscando que se le abra a Garnacho, que ya te lo planteaban el 11 y buscando que Sí. se le abra a Holland, pues de repente llegar con un panorama diferente también al partido de vuelta ante la Real. Bien, y aprovecho y te pregunto, mientras ibas tirando algunos nombres propios, también me surgieron algunas preguntas. Bruno jugaría en la base, ¿no? No En la tan detrás del base, claro. delantero, sino en la base. ¿A Sí. vos en qué posición te gusta más? ¿O dónde pensás que rinde más? ¿O te parecen No, me distintos? gusta más en tres cuartos de cancha, tres Más cuartos de adelante, ¿no? cancha, porque se desgasta mucho, se desgasta Claro. mucho. Y Bruno es un tipo que hace mucho lo que le pide el técnico. Entonces, claro, Bruno no para de correr y llega ya a los últimos metros, pues completamente fundido, obviamente. La cancha se le queda más larga. Bruno es un futbolista creativo, es un futbolista con remate, con amague, con pase corto, pase largo. Entonces, claro, está sacando a Bruno de su mejor posición. El United Sí. necesita sí o sí ese perfil al lado que hoy no lo tenemos, Rodri, porque Maino parece ser más 10 que mediocampista defensivo, si estuviese disponible, Casemiro no lo es, Eriksen no le da, Collier no Ugarte. lo es, Claro. Ugarte no lo es, no tenemos ese perfil en la plantilla. Y te destraba muchas cosas, por eso el United sufre tanto los partidos, pero los partidos se te hacen larguísimos al final, no tienes ese Claro. mediocampista comandante que te controle la pelota, que te maneje los tiempos, que te robe balones. Ese es el perfil que está necesitando Rubén Amorín, tanto ahí como por el carril derecho que te comentaba el Dalot Masraoui. Lo bueno también, que esto no lo tenía el fanático de United hace tiempo, es que está más claro lo que hay que fichar porque ya hay un esquema y cuando tú tienes un esquema y el Claro, técnico va ya. con el esquema y no por el resultado, ya tú dices, bueno, ya está claro que es por derecha, ya está claro que es el mediocampista de salida, ya está claro que es el delantero centro. Holum puede ser viviendo sus últimas horas como futbolista de Manchester United. Y Uf. mira que es complicado lo que te estoy comentando, porque después de 16 goles en todas las competiciones en su primera temporada, es que el bajón ha sido
importante. Y sí, es un Sí, futbolista que le llega poco la pelota, pero también pivotea mal, pierde mucho en los duelos, va mal al choque. El partido ante la Real lo vi un poquito mejor, pero siento que es mucha presión para el chico. Creo que Holund, sí. quizás como un suplente, puede ser. Se habla de un préstamo con opción de compra. Yo también lo que creo es que salir de Holland también es complicado, porque tendrías que buscar dos delanteros, porque ya estamos viendo a Circe es más como media punta, no lo estamos Claro. viendo como Está delantero, jugando entonces atrás, quizás claro. el United, claro, dejar a Holland como backup, y ya te mostró en la primera temporada que como definidor puede estar bien. Amorín te demostró lo que pudo trabajar con Gyökeres y el delantero en el que lo convirtió. No olvidemos que Gyökeres había pasado por el fútbol inglés sin generar mucho Sí, ruido. Brighton, ¿no? Llega al Sí, Sporting y sí, estuvo, y Coventry creo también. Creo que estuvo sí, en creo dos que equipos también, sí, sí. de... Sí, creo que estuvo por ahí Brighton Coventry y después pasa camino intermedio, creo, y después Sporting Club de Portugal. Pero sí, como te digo, hay muchos futbolistas, Rodri, que se están jugando el futuro directamente en lo que resta Sí, de temporada y que lo saben que se están jugando el futuro. 100%, y uno de ellos es Garnacho. Aprovecho el comentario de FederRox010 que se suma a este chat. Mm, Le damos la bienvenida a este canal a todos los que también se van sumando. Y quiero hablar de mi compatriota, de Alejandro Garnacho, que no está pasando un claro. buen momento de cara al arco. El otro día No, no tuvo está. muchas chances y definió todas mal, Sí, muy mal. Para un jugador de, sí. de su Muy pegada, ansioso, ¿no? Sí, sí, creo muy que ansioso, se muy está desesperado. como, claro, Sí. la ansiedad se lo está comiendo, ¿no? Y esa Buena asistencia ante necesidad. la Real Sociedad. Sí, buen pase, Apareciendo por cortadito. banda derecha, muy buena asistencia, pues justamente Garnacho, que siento que a Morín le está pidiendo Rodri que ya no sea el Garnacho de ida y vuelta, sino que sea un Garnacho más pensante, que tiene que jugar por los carriles interiores, y jugar en los carriles interiores hay más No es lo tráfico, mismo, y claro. tienes que tomar mejores decisiones, y tienes que levantar más la cabeza, y bueno, es un proceso al final. Él venía Se de tiene que Ten adaptar, Hag, que sí. era flechita para arriba, obviamente, y quizás Scaloni se ve un poquito beneficiado para esta doble fecha eliminatoria si lo Sí. termina convocando, de un Garnacho que sí está fallando en la definición, pero está llegando a esos contextos de definición y es un futbolista con mucha chispa. Y a mí una de las cosas que me gusta de Ale es que no baja la cabeza nunca. No es ese clásico futbolista que falla una y ya lo ves como que se sale del partido. No, intenta hasta el final y bueno, por ahí le termina saliendo este partido ante Arsenal. Y sobre todo el de la Real Sociedad va a ser muy importante para la confianza de Ale. Sí, creo que, como vos decís, se tiene que adaptar a un nuevo rol. Antes con Ten Hag jugaba más pegado a Mm, la banda, más por afuera, sí. generando ese desborde. Y hoy pisa zonas Más más espacio. congestionadas. Claro, hoy pisa zonas más Eso, congestionadas. claro. Sí, 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 Y, sí, y sí. me parece que de a poco va a ir encontrando esa frescura, ¿no? Y yo creo que también no es un dato menor esto de que en un momento tuvo algún tipo de cortocircuito con Amorim, después seguramente se habrá Mm, aclarado y ya es un jugador que cuenta claro, y ese es un poco el futuro también del Manchester United, pero creo que toda esa pequeña turbulencia le puede haber afectado a nivel emocional de tener que adaptarse también a un nuevo puesto y seguramente esa ansiedad propia que debe sentir él de querer rescatar a su equipo, porque él se debe sentir uno de claro, los total. jugadores que yo tengo que convertir estos goles y debe generarle un poco de ansiedad todo eso, entonces no debe estar definiendo de la mejor manera, quizás por toda esa carga emocional que él propiamente se pone, pero creo que cuando encuentre tranquilidad y frescura es un jugador que tiene mucho talento y que al Manchester United le Sí. puede, a ver, traer muchísimo, muchísimo rédito. No sé si te comprometo, pero ¿tú crees que lo va a convocar Scaloni para la doble fecha? Yo creo que Yo sí, creo que ¿no? Yo sí, creo que yo él creo ya que es sí. fijo de la convocatoria. Yo creo que ya no sale de la convocatoria. Sí, no, no sé si estaba en la prelista, porque han dado una lista ahora Ah, recientemente y no sé si sería estaba, ¿eh? interesante chequear. No sé si Vamos a estaba chequear a en ver, la porque lista sí lo de vi. Argentina para los partidos de Uruguay Nacho de y de Argentina. Brasil, que son los próximos compromisos. Me parece que no estaba en esa prelista, pero bueno, es un jugador que no porque falte ahora va a faltar, no, ya está totalmente descartado. Sí, No, me claro. parece que Total, no está total, en la total, prelista, claro. por lo que veo no está en la prelista. Ah, mira, Pero mira. porque también Scaloni ha aprovechado para convocar a otros chicos que no los tiene tan vistos, no sé, Diablito Echeverri que llegó al Manchester City ahora, por Ujú, ejemplo, claro. convocado a la selección mayor, Santiago Castro del Bolonia, algunos chicos que no han tenido mucho rodaje últimamente, Thiago Almada que regresa también al equipo, bueno, evidentemente también le están dando la posibilidad a otros jugadores
Yo creo, está en la prelista, me dice Fede. Yo me parece que no lo vi, pero bueno, puede ser. Yo creo que es un jugador que tiene No, y muchísimo Scaloni jugando futuro. mucho con la ventaja también, porque bueno, Tiene muchísimo. 25 puntos ya líder de la tabla, tiene un margen importante ya Sí, prácticamente, con la sí. cantidad de cupos y la Y cantidad tiene un de... abanico de opciones también, o sea, puede elegir un montón de que, futbolistas argentinos ojo, qué rindiendo a muy alto doble nivel. fecha le toca a Argentina, Uruguay de Brasil, visita y sí. Brasil, Brasil en Picante, casa picante. Monumental, ¿no? Sí, sí, en Buenos Aires en el Monumental. Sí, Ah, sí, en el Estadio Monumental. Picante. ¿Colombia con quién con juega? Neymar de regreso. Ah, Colombia juega con sí. Brasil y juega con Paraguay, pero recuerda que yo estoy en Colombia, pero soy de Venezuela. Ah, vos sos Así que venezolano, es verdad. Venezuela va con Ecuador de visita y Venezuela se juega la vida con Perú. Con ese doble. Es más, Venezuela Partidazo le toca a ese. Perú y Bolivia, le toca a Perú y Bolivia de local consecutivo. O sea, la próxima doble fecha le toca a Perú. Eh, sí, Duro, que es duro. complicado porque Venezuela arrancó muy bien la eliminatoria, Mm, pero después se fue diluyendo, se fue diluyendo. Claro, picando. y está a un punto de Bolivia. La cosa es que Paraguay ya sacó la diferencia. Paraguay ya se montó en 17, Venezuela con 12. Ya el cupo con Paraguay está complicado. Venezuela está peleando básicamente el repechaje. Va a estar Sí, interesante, vamos a ver. Y Chile que se recuperó contra Venezuela justamente. 2 veces en ventaja y 2 veces lo perdimos. sí, sí, sí. Van a ser Mm, partidos muy complicados, pero bueno, hay más sí, duro, cupos. Es duro, para duro. ilusionarse, es para Ujú, ilusionarse. sí, Pero bueno, regresando a este United Arsenal, te cuento, Jairo, que yo creo que el Arsenal, para mí, presumo que va a repetir formación con respecto a lo que jugó el otro día en ok, Champions contra el PSV, porque me parece que el descanso y la rotación lo puede hacer justamente ante el PSV en casa, teniendo en cuenta que sí. la brecha de goles es grande y que quizás ahí Mm, pueda, ¿no?, rotar un poco más, jugando también con la localía, ¿no? El equipo aprovechando para hacerse fuerte en su propio estadio. En el Emirates, bueno, creo que va a salir con David Raya en el arco, que está teniendo una muy buena temporada. Lo hemos visto tapar pelotas espectaculares. Es líder dentro del área. Ha recibido algunos goles, como pueden recibir cualquier arquero, pero nunca teniendo mucha incidencia ni siendo un arquero que cometa errores garrafales. La verdad que de Raya no se puede decir más que es uno de los jugadores más importantes que tiene el Arsenal esta temporada. Ha respondido siempre. Yo creo que la defensa va a ir con Timber, Saliba, Gabriel Magaláes. Y hay que ver en el lateral izquierdo si juega Miles Lewis Kelly, un juvenil que está a muy sí, alto bien. nivel, o si juega Ricardo Calafiori. En Países Bajos empezó de titular Lewis Kelly, después Arteta lo sacó del campo de juego porque estuvo al límite de ser expulsado, pegó dos patadas Ujú, muy cerca una de la otra, en la primera le sacaron amarilla, en la segunda el árbitro Gil Manzano para mí lo perdona porque la primera no era para amarilla y quedaba ujú, condicionado y no quiso expulsar a un chico que se le nota que está haciendo sus primeras armas como sí. profesional y Arteta dijo que ya tuvo una charla con él para intentar aprender de este tipo de situaciones y que las empiece a gestionar un poco mejor sin perder su esencia como jugador, porque es un jugador muy Claro, de los sí, duelos, es sí. un jugador muy de los duelos, Ujú. entonces hay que empezar a trabajar esas cosas y Arteta seguramente está haciendo ese laburo. Bueno, hay que ver si juega Calafiori, que después cuando entró hizo un descalabro total, jugando a muy alto nivel y A mí me convirtiendo gusta un mucho gol Calafiori. también. Me parece un jugador espectacular a mí, me parece un jugador Mm, que sí, tiene sí. un desparpajo y un salvajismo que es positivo, ¿no? Más caótico, más... Calafiori contra Circe, puede ser. Ahí Oh, está. puede ser un Los lindo dos ex duelo ese, compañeros de ¿eh? Boloña, claro, ¿verdad? Sí, sí, Calafiori y Circe ahí. Puede ser un lindo duelo de ex compañeros, Ujú. sí. Así que veremos si juega Calafiori y Lewis Kelly, que yo creo que tienen una competencia muy pareja también porque, a ver, Lewis Kelly ha crecido mucho de forma meteórica, ya conoce el club, es un chico criado en Highland y ha hecho todo el camino en la academia, entonces como que está cumpliendo su sueño y también eso creo que lo hace rendir a muy alto nivel. Tiene muchas cosas para aprender, pero evidentemente ha hecho una progresión muy rápida, muy meteórica y un Calafiori que se está empezando a adaptar también a la Premier League, a una nueva ciudad como Londres, a un nuevo equipo, nuevos compañeros, y creo que ahí es donde emparejan, pero hay que ver si cuando Calafiori despegue, ojalá, puede Lewis Kelly también sostener ese crecimiento o cómo va a ir, cómo van a ir compitiendo por el puesto. Creo que son dos jugadores muy importantes para el Arsenal hoy y es el único puesto donde el Arsenal puede darse ese lujo de que juegue uno a otro y que el nivel no va a bajar, me parece, ¿no? Calafiori, si bien tiene que ajustar un poquito en la marca y a nivel defensivo,
también está enfrentando a jugadores mucho más peligrosos de los que enfrentaba en Italia, ¿no? Seguramente los extremos de la Premier no son los extremos del fútbol italiano, así que creo que hay una competencia muy sana ahí donde ambos están rindiendo a muy alto nivel. Vamos a ver quién juega de los dos. Mediocampo, bueno, Odegaard, capitán, siempre fijo. Thomas Partey para mí va a jugar en el eje. Quizás haya alguna chance para Jorginho, ¿no? Como para darle un poquito de descanso a Thomas. Que puede seguramente refrescar piernas para la vuelta ante PSV. Y va a jugar para mí Declan Rice, que está haciendo muy buenos partidos también y que ante PSV jugó un partidazo. Ese sería el mediocampo del Arsenal. Y la delantera con lo que hay. Ethan Nwaneri, de Sí. extremo derecho, la joya de la casa, la joya de la corona, este chico de 17 años, que la verdad que está jugando de forma impresionante, se lo nota muy adaptado. Hay que ver qué pasa cuando vuelva Bukayo Saka, si Nwaneri va a empezar a rotar un poco más, si puede darle descanso a Odegaard, puede darle descanso a Saka también. Yo creo que cuando vuelva Saka va a ser un jugador más de rol, pero va a seguir teniendo minutos. Creo que la aparición de Nwaneri es una de las grandes noticias que ha tenido Arsenal esta temporada. Después tenemos a Mikel Merino de número 9. La verdad que ya a esta Ujú. altura, adaptado a la posición, no queda otra. Gracias a Van Nistelrooy. Nació ante Leicester y de ahí quedó. Sí, sí, tuvo esos minutos ante Leicester, convirtió un doblete y a Sí, partir de ahí Arteta lo sí, empezó a sí. usar de número 9 como plan inicial. Salen los 11 Sí, sí. titulares en el centro del ataque y es un jugador que por cualidades se puede adaptar a esa función, pero lógicamente hay que también entender qué tipo de futbolista es, ¿no? Y que es un volante y que no deja de ser un mediocampista en algún punto tratando de adaptarse al puesto de número 9. Y Leandro Trossard en el extremo izquierdo, que en Países Bajos jugó un partidazo increíble, la verdad, de los puntos más altos. La banda izquierda del Arsenal se divirtió contra la banda derecha del PSV, contra Ledesma, marcando por esa zona. Iván Perisic, que ya está grande y no retornaba tampoco para dar mucha ayuda, así que el Arsenal ahí aprovechó esa banda izquierda. Y ojalá que Trossard también tenga un buen partido en Old Trafford. Convirtió un gol Trossard en Old Trafford no hace mucho. Uno de estos triunfos que hablamos del Arsenal ante el United últimamente ha sido uno con gol de Trossard, así que ojalá también esté fino de cara al arco. Y eso es lo que hay. A ver, puede que haya alguna variante. No sé si Ben White, por ejemplo, pueda tener minutos también, que está empezando a retornar al equipo y puede ser un activo importante a futuro. Hay que ver qué pasa también con Zinchenko si tiene minutos. Sterling, que se lo vio entrenando muy bien en la semana, pero no está teniendo grandes rendimientos. Así que hay que ver si Arteta lo manda a la cancha de titular, de suplente. Bueno, no hay muchas variantes en Arsenal, pero los nombres propios son más o menos eso para enfrentar el partido de mañana en Old Trafford, que bueno, va a ser un partido muy complicado. Sabemos que la rivalidad entre el United y el Arsenal siempre ofrece partidos muy atractivos, ¿no? Con mucho condimento emocional. Se empiezan a picar muy rápidamente los partidos, siempre, ¿no? Siempre, Sí, siempre. estas cosas envejecen muy mal, Rodri, pero para mí es un partido de goles, que no nos vayan a dar un 0-0 de No, esos, no, no no. creo. O sea, yo creo que va a ser un partido de goles, va a ser un partido Seguro. bastante abierto, probablemente, sí. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos a Gonzalo Indy sumándose también al canal. Dice, a ver, entendamos algún jugador anda mal. Bueno, se acepta. Ahora, son muchos aquí los que falla es Rubén Amorín. No está sabiendo potenciarlos. Va a tener que cambiar su sistema, adaptarlo a estos jugadores. Bueno, yo diría que tengan un poco más de paciencia, ¿eh? Yo les Sí, diría, un poco por experiencia también, porque venimos de un ciclo de Arteta donde sí. las cosas al principio no salían. Denle paciencia, denle trabajo a Morín y déjenlo llegar al verano para que pueda rearmar su plantel también, ¿eh? Que eso es muy importante, Claro. eso es muy importante, poder contar jugadores que él también elija, así que veremos qué pasa con Amorim. Y bueno, ese sería un poquito el 11 contra 11, Jairo. Pronóstico, entonces, partido con goles para mañana. Sí, yo voy a decir empate. Yo voy a decir empate con goles. Empate Empate dos con a goles. dos puede ser por Uf. ahí. Lo va ganando Arsenal al 90 y hace gol Chidobi. Y lo celebra como si, como si no hubiese mañana, que sería su primer gol. Lo ha hecho muy bien en las categorías inferiores de United. Ya estuvo en sub-18 y sub-21, que Sí, realmente el chico, como te digo, y sí, ante Fulham, se le vieron conceptos, o sea, se le vieron ya criterios de primer equipo. Yo siento que Amorín va a ser muy importante, Rodri, la pretemporada para Chido. Va a ser muy sí. importante ya. Ya Morín lo conoce, llevarlo una pretemporada, que siga ganando peso, que siga ganando confianza. Me parece un Chido, obvio, la próxima temporada con 18 años ya cumplido sobre final de año, con esta experiencia que está ganando ahora.
Me parece que va ganando bastante peso. Perfecto. Bueno, yo creo que va a ganar el Arsenal. Vamos por ese quinto triunfo consecutivo, vamos por un récord más. Nosotros somos el equipo de los récords, de los títulos, bueno, también, pero más de los récords. Récords tenemos un montón, pero bueno, ojalá que se concrete ese quinto triunfo consecutivo ante el United. Sería toda una anomalía, algo que no ha pasado nunca en la historia del fútbol inglés, con un club tan grande como el United y el Arsenal en posición de poder hacer historia, ¿no? Si consigue un triunfo más, aparte, si vuelve a ganar en Old Trafford, sería la primera vez desde febrero del 79 que el Arsenal no le gana 2 partidos seguidos de liga como visitante al Manchester United. Así que estamos ahí para hacer historia con este ciclo de Arteta que viene rompiendo muchos récords. Y que seguramente eso nos acerca más a los objetivos y a los títulos que estamos persiguiendo con muchas ganas también. Así que para mí, si arriesgo número, recién me preguntaba también el flaco ahí, Batalini, mi amigo Marty, si me animaba a arriesgar, porque la última vez vino Davo acá y le pedí un pronóstico y me dijo, va a pasar el Ajá, United por penales. ajá, lo vi. Y lo anticipó, increíble. Y yo no lo quise escuchar. Y yo no quise... Ahorita le escribo a ver qué dice y te aviso. Ahorita le escribo a ver qué dice ahora. El Que oráculo está Davo. pesimista, obviamente, estamos como todos, obviamente, estamos ahí, Sí, pero bueno, esos son partidos ya, son partidos aparte también, y bueno, como digo, el United de Amorim, pues, va dando paso, vamos a ver mañana, mañana es un partido, pero bien, claro, a mí me interesa mucho, Rodri, ver cómo le trabaja la cabeza a los jugadores de que piensen en el partido de mañana y no en el del jueves, porque van a salir a claro. la cancha pensando en el partido del jueves, obviamente, que es inevitable que no estén pensando en eso. Es que por Premier, yo le comentaba a los chicos esta mañana en mi directo, si sumamos los 30 puntos que quedan de la temporada, es que no le va a cambiar nada a Manchester United, no se va a meter en Es competición lo mismo. europea, nada, o sea, es que ya realmente donde hay que hacer el trabajo es en la Europa League. Ahí es donde Sí. realmente es importante. Obviamente aquí es el honor, el escudo, la fanaticada, los que van al estadio, todo. Pero no hay mucho más que eso realmente No, en no, juego. 100%. No, y creo que en el caso del Arsenal un poco también se plantea, ¿no? Esa dicotomía de vos tenés a la Champions, donde venís de ganar muy bien y podés apuntar un título, pero también sabés que es difícil. Yo creo que el resultado de ida ante el PSV le da al Arsenal la chance de pelear este partido en Old Trafford, descansar un poco frente a PSV, liquidar el trámite en Londres, cuidando la pelota, cuidando el resultado, haciéndose fuerte de local, haciendo un poquito de rotación, porque después el próximo fin de semana al Arsenal le toca a Chelsea y también tiene un partido muy exigente por Premier. Entonces, evidentemente, haber liquidado un poco el pleito en Países Bajos le da un poco de margen para poder enfocarse ahora en la Premier, que vienen 2 partidos muy difíciles, ¿no? Manchester United en Old Trafford, Chelsea en el Emirates, así que vamos a ver qué sucede con este Arsenal. Yo creo que va a ser triunfo en Old Trafford. Esperemos, un 2-1 me sirve, un 3-1 también para ponerle un poquito más de color, ojalá. Esos son los resultados que yo me arriesgo, así que bueno, veremos Rodri, qué pasa, Jairo. Sí, y te pregunto de últimas, el mercado de verano de Arsenal, pues también pinta, y ya yo no digo un 9, yo creo que dos, ¿no? Yo creo que sí, sí, Gabriel dos Jesús, me delanteros. imagino, Gabriel Jesús no, ah, no, claro, pero es que Gabriel Jesús no puede salir por la lesión, obviamente. ¿Quién compra a Gabriel Jesús lesionado? No, sería en el mercado de invierno, ya, porque Gabriel Jesús No me suena a tiene, sí. Brasil. Con el Y ya está presupuesto para que se está volver, moviendo ¿no? en Brasil, ir para allá, yo creo que a mí me pesa. Yo soy de Gabriel Jesús, pero a muerte, pero es Me que, gusta y a mí qué también, lástima, sí. porque venía ahí levantando y Sí, justamente sí, viene la sí. lesión Su primera temporada que en el bueno, le Arsenal es queda mal. muy buena, pero después las lesiones, la Sí, verdad, lo privaron de seguir sí, mostrando lo amerita. ese potencial. Veremos, sí, se avecina un mercado de verano donde el equipo va a tener que invertir mucho dinero. Yo creo que los Kroenke, los dueños del Arsenal, venían invirtiendo mucho en los mercados, ficharon a Declan Rice por 100 millones, Havertz 75 millones, Ben White unos 50, pagaron la cláusula de Thomas Partey, venían depositando mucho dinero en el equipo, dejando salir jugadores con contrato rescindido, a coste cero, se Sí, fueron jugadores que claro. podrían haber dado un poco de dinero y que se Ujú, fueron por la puerta de atrás. Nicolás Pepe, que lo pagaron 80 y sí. se fue por cero. Bueno, evidentemente Ujú, se invirtió mucho dinero en este mercado de verano pasado. Los Kroenke dijeron, bueno, vamos a parar un poquito con las inversiones que venimos bien y el equipo sintió la falta de inversiones. De hecho, en el sí. invierno pudimos fichar a Watkins y la oferta del club fue insuficiente. Después el Vila termina vendiendo a John Durán y ahí es donde se dilapida la posibilidad de fichar a Watkins. Bueno, creo que ahora viene un verano donde los Kroenke van a tener que volver a poner dinero fuerte y reforzar la delantera es la Hay, prioridad. hay varios nueve interesantes, porque está Sí, sí. Gyökeres, está Osimhen, está Sesco, Watkins, está.
Sesco, ¿Qué otro? Isaac. Bueno, Alexander Isaac se dice que tiene una cláusula, o sea que parece que no va a ser el precio exagerado que se viene comentando. Jonathan David gratis, que Sí, saldría también. del Lille también. Blajovic, que parece que saldría de Juventus. Yo creo que en materia de delanteros centros va a haber bastante movimiento en este mercado de verano, tanto para Sí, sí. United, Arsenal, propio Liverpool. Bueno, Darwin probablemente salga de Claro. Liverpool, va a salir a buscar un 9. Barcelona parece que va a salir a buscar un 9 también. Va a estar interesante ese tema del 9. Sí, 100% y el Arsenal tiene que tratar de asegurarse una pieza importante ahí. A mí me Sí. gusta Sesco, me gusta Isaac y después algunos de los otros nombres que dimos también. Mis favoritos son esos, Ujú. pero vamos a ver qué el club que puede conseguir. Tiene que fichar también un director deportivo el Arsenal. Está ahí viendo si termina de Eso no contratar a... Ashworth. Sonó Ashworth, pero creo que el más cercano era es Andrea Berta, el ex director Claro. deportivo del Atlético Madrid. Vamos a ver, Cuidado con pero Joao Félix, que no se lo encasqueten ustedes, porque ya han varios que. no, no, por favor, ojalá que no, ojalá que no. Sí, ojalá que. Pero bueno, veremos qué pasa con el futuro. Jairo, agradecerte, como siempre, estas previas, que son un lujo, son un placer. Hablar de fútbol con vos siempre es, la verdad, que muy, muy placentero. Pasame, lógicamente, toda la data para la gente que te quiera encontrar en YouTube, ¿no? Tenés tu canal, en las redes sociales Sí. también. Bueno, tu momento, Jairo. United a mi manera en YouTube, MUnitedS en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Pero United a mi manera, lo principal. Ahí estamos haciendo contenido. También nos pueden encontrar en The Cop a Stretford, que es el nuevo proyecto hablando de la Premier League, también en Lo YouTube. vi The Cop como la con el grada Liverpool. Exactamente, es un fanático de Liverpool y un fanático de United que nos juntamos para hablar de Premier y de fútbol en general. Así que ahí tienen los dos proyectos, United a mi manera y de Copa Stretford. Y no, para mí un lujo, Rodri, hablar de fútbol acá y con esta maravillosa comunidad y que se me pase el tiempo como si nada. Siento que tenemos 10 Así. minutos y no tenemos 10 minutos hablando. No, ya casi más de una hora, supongo, más de una hora. Así que agradecemos a toda la gente que estuvo en el stream en Twitch. Si viste este video en YouTube, es muy fácil. Activa la campanita, suscríbete al canal, aprieta todos los botones que están acá abajo. Deja un comentario también si tenés tiempo, si tenés ganas de qué te pareció el análisis, cómo ves el partido también para mañana entre el Arsenal y el Manchester United. Partidazo en el Trafford en la fecha número 28 de la Premier, que ya arrancó. Ganó el Liverpool, perdió el City. Bueno, también en este canal vamos a tener esos análisis más adelante. Así que gracias a todos y todas los que siempre se suman a nuestro contenido. Agradecerle a Jairo también que ha pasado por este canal. Y cortamos el stream acá, cortamos el video acá porque nos tenemos que ir a grabar también para United a mi manera. Tenemos No, que seguir trabajando. Así que muchas gracias, claro, ¿eh? así es. Muchas gracias a todos y todas los que han Bueno. estado en stream. Y nos despedimos, ¿eh? Como siempre, diciendo, aguante el Arsenal, decimos acá, Jairo. Así que chau, 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 chau. Nos vemos. Chao.